¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Connie Madera y les doy la bienvenida a Consulta Directa, un espacio producido por el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, con la participación de Canal 11, Canal 22 y esta casa, Canal 14. Consulta Directa es el vínculo entre los ciudadanos y los mejores especialistas en materia de salud. El proceso del embarazo trae consigo cambios y distintas experiencias, dependiendo la edad, el estado físico y la realidad social de la futura madre. Son 9 meses que pueden generar angustias y estrés. Por eso en esta emisión vamos a tratar este interesante tema para resolver la mayor parte de las dudas que se experimentan antes, durante y después de esta etapa. Los invito a que nos envíen sus preguntas a través de un mensaje de texto o en un breve video al WhatsApp 56 17 24 71 87. Hoy contamos con la presencia en el estudio de la doctora Heidi Ortiz Reyes, ginecóloga obstetra, bióloga de la reproducción y con alta especialidad en cirugía de mínima invasión. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Connie. Muchas gracias por la invitación. Gracias. También contamos con la presencia del doctor Armando Avilés Bacre, ginecólogo obstetra, con especialidad en medicina materno-fetal y alta especialidad en cirugía de mínima invasión. Bienvenido. Connie, muchas gracias por la invitación. Encantados de estar aquí. Gracias a ambos. Antes de que los especialistas comiencen a responder las dudas que nos han hecho llegar, los invito a ver una cápsula sobre el embarazo. La atención prenatal es un servicio esencial que no puede suspenderse debido a que las complicaciones asociadas al embarazo, parto y puerperio son una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en las mujeres en edad reproductiva, ya que se considera que las mujeres embarazadas, particularmente aquellas que tienen comorbilidades, se encuentran en un mayor riesgo de complicaciones asociadas a las infecciones, principalmente al final del embarazo. Durante el embarazo, las mujeres deben cuidar su alimentación. Se recomienda realizar 3 comidas completas con todos los grupos de alimentos, la ingesta de frutas y verduras, alimentos ricos en calcio, hierro y ácido fólico, tomar 2 litros de agua al día y evitar comida chatarra, alcohol y café. Asimismo, pueden usar ropa cómoda y holgada y evitar medias que aprieten sus piernas. Pueden realizar ejercicio moderado de 20 a 30 minutos diarios de caminata, excepto en los últimos 2 meses. Evitar ejercicio intenso y estar mucho tiempo de pie. Las precauciones que deben tomar las mujeres embarazadas durante la pandemia son: quedarse en casa, salir únicamente a las consultas médicas programadas. Al salir, tomar en cuenta las medidas de sana distancia. Conocer las señales de alarma en el embarazo y solicitar atención si se presenta alguno. Es importante que la persona que las acompañe en el embarazo esté sana. Y finalmente, hay que mantener comunicación con familiares por teléfono. En las 6 semanas posteriores al nacimiento del bebé, por parto o cesárea, el organismo regresa a su estado normal. A este periodo se le llama puerperio. Durante este tiempo se debe estar bajo vigilancia médica para identificar oportunamente cualquier problema o complicación que pudiera presentarse, sobre todo si en el embarazo se tuvo presión alta, hemorragia o infección. En el inicio temprano de la lactancia, la alimentación exclusiva al seno materno durante los primeros 6 meses y complementaria hasta los 2 años de edad son factores de protección para las personas recién nacidas y conllevan múltiples beneficios para las madres y sus hijas e hijos. No hay evidencia sólida de transmisión de SARS-CoV-2 a través de la leche materna, por lo que se recomienda que la lactancia sea iniciada y mantenida aún en caso de infección confirmada, siempre que la madre desee amamantar y esté en condiciones clínicas adecuadas para hacerlo. Canal 14. No olvide que puede hacernos llegar sus inquietudes por mensaje de texto o en un video al WhatsApp 56 17 24 71 87. Vamos a iniciar ya con las preguntas, doctores. Claro. Hay muchísimas. Una de ellas es: tengo 3 meses de embarazo y todo me da asco, por lo que no estoy segura si mi bebé se está nutriendo correctamente. Por el momento tomo mis vitaminas y el ácido fólico. ¿Con esto es suficiente para que no le falten nutrientes? Es clásico, ¿no? Justo empieza el embarazo, empieza el asco y no es tanto que le dé asco y entonces no coma, sino que todo va para afuera. Así es, sí. Sobre todo en el primer trimestre es bastante frecuente que presenten muchísima náusea, vómito, incluso que haya intolerabilidad a ciertos alimentos, a ciertas bebidas, sabores en específico. Entonces, el consejo sería
no hay necesidad de comer lo que no te guste ni lo que no se te antoje. La medida más importante es que te mantengas bien hidratada, que tomes suficientes electrolitos y obviamente hay medicamentos que nos pueden ayudar para mejorar las náuseas, el vómito, la acidez que sucede y que pues no pases el primer trimestre de una manera tan pesada. Tan incómoda. Sí, claro. Otra recomendación también, complementando un poquito lo que dice la doctora, es comer lo mismo que estás comiendo, pero racionarlo un poquito. Es decir, en lugar de comer 3 veces al día, comer 5 o 6 veces al día, pero cantidades más pequeñas. Esas cantidades más pequeñas son más toleradas y además, justo lo que dice la doctora, cuidar un poquito el tema de los electrolitos. Eso, se los decimos siempre, terminando el primer trimestre, pasa. Es debido a la hormona del embarazo que aumenta de manera muy repentina y provoca ese malestar. Entonces, sí es importante que se nutran bien justo con estas estrategias, pero nada más. Continuar con las vitaminas, continuar con el ácido fólico, el hierro y sobre todo pues, los multivitamínicos que normalmente ya traen todo lo que nosotros necesitamos para los requerimientos diarios, ¿no? Bien, muy bien. Alguien más nos escribe, tengo 34 años y estoy lactando. Pronto recibiré la vacuna contra COVID-19. ¿Hay alguna contraindicación a la vacuna por mi estado? ¿Por estar lactando? ¿Lo sabemos? No, en realidad se puede aplicar la vacuna, no hay ningún problema. Lo ideal es que sí la apliquen. Esa es como una recomendación general ya por bastantes asociaciones y sociedades internacionales incluso, de aplicar la vacuna en embarazadas y en personas que están lactando. Bien. Sí, definitivamente no hay ninguna contraindicación. Al contrario, si nosotros pudiéramos en este momento todas nuestras embarazadas, todas las personas que están lactando ya estarían completamente vacunadas. Sí, no hay ninguna contraindicación. Perfecto. ¿Alguien más? Tengo un bebé de 3 meses y continúo lactando, pero noté que me salió una bolita muy marcada en el seno derecho. Ya me he sobado, me he puesto compresas calientes y frías para ver si se deshace o se desinflama, pero nada. ¿Qué podría ser esa bolita? ¿A quién debo acudir para un diagnóstico? A ver. Ok. Normalmente cuando estamos en este periodo que es el puerperio, incluso después del puerperio que seguimos lactando, que además es necesario hacerlo, incluso la Organización Mundial de la Salud nos refiere que hasta 1 año y medio después se pueden formar un poquito de bolitas que pudieran corresponder a la misma leche materna. No hay de qué preocuparse, no es un proceso maligno ni que se vaya a malignizar. Sí hay que dar estas medidas como la que está diciendo la paciente que nos está haciendo la pregunta, hacerse masaje, posiblemente calor local, obviamente cuidando de que ese calor sea con un trapito que no tenga una temperatura tan alta. Eso puede empezar a disolver un poquito esas bolitas de leche que se empiezan a hacer y muchas veces es justo porque los conductos que sacan la leche se empiezan a tapar un poquito. No pasa nada, nada más hay que dar masajito y listo. Perfecto. El único detalle como agregando es, si hubiera fiebre, ahí sí hay que acudir con tu ginecólogo a que te den una atención un poquito más en forma, valorar si hay necesidad incluso de agregar antibiótico o hacer alguna otra maniobra al respecto, pero todo lo que comentó el doctor Armando pues es suficiente. Perfecto. Alguien nos escribe, fui mamá hace 17 años y mi hijo nació con un retraso psicomotor. Quiero saber, si me vuelvo a embarazar, ¿existe riesgo de que el bebé nazca con alguna discapacidad? Bueno, la respuesta es no. La respuesta es el hecho de tener un bebito con ese problema no incrementa la probabilidad de que tu nuevo embarazo tenga que ser necesariamente así. Muchas de estas cuestiones suceden por un poquito de hipoxia, que es la disminución de oxígeno, durante el trabajo de parto o durante la falta de oxigenación por parte del cordón umbilical, situaciones que muchas veces ni siquiera son prevenibles. Entonces, no necesariamente se tendría que repetir el evento. Con toda confianza te podrías llegar a embarazar. Claro, pues con todas las recomendaciones que iremos dando durante el transcurso del programa, pero no, para nada. No necesariamente se tiene que repetir ese evento.
Bien. Así es, no es algo obligado que teniendo una hipoxia neonatal tenga que repetirse otra vez. Simplemente hay que estar vigilando ese trabajo de parto, el momento de la expulsión, que sobre todo son situaciones complicadas y no necesariamente va a volver a suceder. Perfecto. Tengo un bebé de 4 meses. No usé la faja posparto. ¿Aún es recomendable usarla? Tengo 37 años. A ver, háblenos de eso. Pues ¿Es importante la faja? Realmente no es una indicación. Nosotros no es una indicación médica, ginecológica, que por el hecho de no usarla vaya a suceder alguna otra situación, no. Pero, pues bueno, o sea, si te hace sentir mucho más cómoda, con mucha más seguridad, sobre todo en pacientes que tuvieron cesárea, por ejemplo, les da mucha seguridad usar faja. Trata de encontrar una faja que no sea muy compresiva, que te permita respirar y que te sientas cómoda. ¿Para qué se utiliza la faja? Nada más para sentirnos seguras. Sí, les da muchísima seguridad y pues un poquito de firmeza a los músculos abdominales, pero pues en realidad no, sobre todo si es posparto, pues en realidad no tendríamos ninguna contraindicación, pero a ellas les da mucha seguridad y si es así lo que ellas requieren, pues que la usen sin problema. Solamente es la sensación de seguridad. Es la sensación. A ver, y entonces la abuelita, la mamá y todos los que nos dicen es para que todo se regrese a su lugar como estaba, ¿sí o no? No, en realidad el útero regresa a su lugar solo, en el proceso del puerperio. No hay necesidad de usar ningún otro mecanismo compresivo ni nada para que regresen los órganos a su estado natural de antes del embarazo. ¿Y las friegas de alcanfor qué me dicen? Tampoco. ¿Tampoco? No, tampoco. En el caso de una cirugía abdominal donde sí cortamos los músculos abdominales, entonces ahí sí tenemos un poquito de beneficio de la faja. Por justo esto que comentamos, ¿no? Darle un poquito de firmeza a esos músculos abdominales. Pero sí, en realidad no es algo que tenga que ser necesariamente utilizado. Bien. Tenemos ya que irnos casi a un corte, pero síganos haciendo llegar todas sus preguntas, todas sus dudas. Compártanlos con nosotros a través de mensajes de texto o, ¿por qué no?, graben un video breve, nos lo envían por WhatsApp al 56 17 24 71 87, porque también nos gustaría mucho verlas y responder la pregunta mucho más personalmente. Así que gracias a ambos por estar aquí respondiendo todas las preguntas que nos hacen llegar. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa y regresamos. Es que esta fiscalía formaliza a los señores Manuel Larrea y Vicente Maldonado por el delito de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte. Delito que conlleva una pena que justifica la petición de esta fiscalía de prisión preventiva. Es que dio un testimonio falso, ¿no? Eso puede perjudicar a Vicente, ¿o no? No hay declaración falsa, sobre todo si tú estás acusado. Pero no es declaración falsa, pues si no me preguntaron nada, sí, no dije nada falso. Debiste haberle dicho al fiscal. O sea, ahora pueden inventar cualquier cosa de ti, ¿me entiendes? Si son los Larrea. ¿Tú sabes cómo son los Larrea? ¿Quiénes son los Larrea? ¿Cuáles son los amigos de los Larrea? Cinema 14 presenta Función Estelar. Aquí no ha pasado nada. Martes, 22 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. La Secretaría de Salud reporta este 7 de junio que en México hay 18.514 casos activos y 147.813 casos sospechosos de COVID-19. 228.838 personas han fallecido y 79.7% de los casos se ha recuperado. Sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Lava tus manos, usa cubrebocas y mantén sana distancia. Cuidémonos entre todas y todos. Gobierno de México. Todos los muertos recibieron una figurita como esta, meses antes de recibir el tiro de gracia. Cada diosa venía acompañada de una oferta de compra de sus terrenos.
Cinema 14 presenta Morir en el Golfo. Martes 23:40 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Seguimos en consulta directa respondiendo las preguntas que nos hacen llegar. Envíennoslas a través de WhatsApp al 5617-247187. Recuerde que este espacio es para compartir las interrogantes que ustedes nos envían, ya sea por mensaje de texto o en un video corto. Las compartimos con nuestros especialistas. A ver, alguien nos escribe: tuve un aborto espontáneo, por lo que me colocaron el implante subdérmico. Me lo quitaron en marzo y quisiera volver a intentar embarazarme, pero tengo miedo de volver a sufrir un aborto. ¿Qué tan recomendable es embarazarme pronto? A ver. Bueno, hablando en términos de prevención, el hecho de tener un aborto, lo mismo que decíamos hace rato, tampoco predispone a que el siguiente embarazo sea aborto. La mayoría de los abortos son espontáneos, la mayoría de los abortos desconocemos la causa y si la conociéramos, la mayoría de ellos son por causas genéticas. Entonces, el hecho de que hayas tenido un aborto previo, uno solo, no predispone a que el siguiente sea nuevamente una pérdida. Si estamos hablando de 2 o 3 abortos consecutivos, entonces ya estaríamos hablando de lo que nosotros conocemos como una pérdida gestacional recurrente y ya es motivo para que antes de que te embaraces tomes un consejo preconcepcional y tomemos laboratorios para investigar si hay alguna causa inmunológica o alguna causa anatómica que está imposibilitando llevar un embarazo más allá del primero o segundo trimestre. Pero no tiene que repetirse necesariamente. Claro, mientras tengas el implante, pues evidentemente no te vas a poder embarazar. Tendrías que tomar la decisión. Ya se lo quitaron entonces, en marzo. Pues no, ya evidentemente es el regreso a la fertilidad es prácticamente inmediata. Sí, de hecho, en cuanto te retiraron el implante, hay que esperar un periodo que va entre 3 a 6 meses para que tus ciclos ováricos empiecen a regularizarse, que tú empieces a ovular de nuevo de forma espontánea, de forma normal y ya intentar buscar el embarazo. Bien. A ver, preguntan, ¿qué opinan de la maternidad tardía? ¿Qué implicaciones a la salud podría generar? Bueno, es un tema muy importante. ¿Qué es tardía? Además, pareciera que es como por etapas, ¿no? Por modas. Ahorita retrasamos lo más posible. ¿Qué es tardía? De hecho, ya es una tendencia cada vez más habitual a encontrar pacientes que por diferentes causas o cuestiones personales, familiares y demás, deciden postergar un poco más su maternidad o la fertilidad, y es totalmente válido. O sea, lograr un embarazo se puede lograr a cualquier edad prácticamente con las nuevas técnicas, digamos, que hay de reproducción asistida. Obviamente esto conlleva algunos otros riesgos para la salud dependiendo de la edad, sí, claro, pero el lograr un embarazo se puede lograr prácticamente a cualquier edad. A partir de los 35 años se dice que incrementamos el riesgo de algunas enfermedades en el embarazo o durante el embarazo, como preeclampsia, como diabetes gestacional, como amenaza de parto pretérmino. Sin embargo, pues bueno, llevando un control adecuado, también una consejería preconcepcional, como decía el doctor Armando, súper importante si vamos a postergar la fertilidad, que sea como algo planeado, que tomen la decisión consciente, sabiendo que hay riesgos y que, bueno, algunos se pueden prevenir, otros no. Bueno, aquí hablando también en términos de lo que dice Heidi de pacientes más allá de 35 años, tenemos la grandísima ventaja de que justamente con una técnica de reproducción asistida puede ser un poquito manipulable esto, ¿no? Entonces, esa es la ventaja que tenemos. Pero si no es así, necesariamente tendremos que empezar un control prenatal lo más temprano posible para iniciar un tamizaje, prevención de todas estas
enfermedades que posiblemente se den en la segunda mitad del embarazo, pero que se empiezan a manifestar desde el principio y que tenemos la posibilidad de cambiar el rumbo de esta enfermedad a nuestro favor, disminuir la probabilidad o disminuir la severidad, sobre todo en caso de estados hipertensivos del embarazo, como comenta Heidi, diabetes gestacional, parto prematuro, restricción de crecimiento. Todo esto es súper importante, que también, o sea, desde el principio está un poquito incrementado el riesgo por ser una mamá de más allá de 35 años, pero pues lo que les digo siempre a mis pacientes, tampoco que tengas 20 años te exime de esto, ¿no? Claro. Entonces, cualquier paciente tiene que tener un control prenatal lo más temprano posible, en el momento en que se están enterando de que su prueba de embarazo es positiva, acudir a su ginecólogo. También depende de no solo de la edad, sino de cuántos embarazos lleve la mujer, ¿no? Porque lo digo porque mujeres 35 a mí me suena muy joven. Claro. Mi mamá tenía 40 y tantos cuando nací yo, pero yo fui la última de 10. Entonces ya no había ese conflicto. Ahora, si el primer hijo es después de los 40, entonces hay riesgo. Sí, así es. No necesariamente el mismo riesgo, pero sí, obviamente, entre más embarazos haya, entre más partos haya, también hay mucho más riesgo, ¿no? Incluso de tener implantaciones anormales de la placenta, que nos lleven quizás a hemorragia obstétrica, y es una de las principales causas de muerte materna, si no es que la principal causa de muerte materna en México y en el mundo. Entonces, pues bueno, sí conlleva ciertos riesgos. O sea, el hecho de tener más hijos, pues sí, obviamente habla de una mujer muy fértil, pero también tiene riesgos, ¿no? Riesgos importantes para la salud. Bueno, hay que tener cuidado. Alguien nos pregunta, ¿cómo puedo evitar que me hagan una cesárea? Me da terror. Ok. Este es un tema que es un tema de salud pública, de hecho, porque en México justamente existe un riesgo elevado de acabar en cesárea. Y esto es por causas maternas o por causas del médico, ¿no? Definitivamente, si no existe una causa identificable, una indicación absoluta de hacer una cesárea, nosotros estamos en contra de que se haga, ¿no? La manera de evitarlo, pues, es justamente ir con un especialista que esté en contra de eso, de un comportamiento que, pues, hasta cierto punto no es completamente ético, pero siempre con la posibilidad de que si existe una indicación relativa o absoluta de una cesárea que pudiera disminuir el riesgo materno-fetal, bueno, pues que se haga, pero siempre y cuando esté indicado, ¿no? ¿Cuáles serían las indicaciones para realizar una cesárea? Sí, bueno, hay indicaciones absolutas. Por ejemplo, si ya tuvimos 2 o más cesáreas previas, el riesgo de que haya una ruptura uterina es muy grande. Por lo tanto, bueno, tiene que ser por cesárea el siguiente nacimiento si llegara a haber otro bebé. Y también implantaciones anormal de la placenta. Por ejemplo, una placenta de inserción baja, una placenta previa, que eso se conoce, pues bueno, también es una indicación, ¿no? Eso se puede detectar por ultrasonido. Pero eso se detecta por ultrasonido, pero no se puede prevenir. No se puede prevenir. Eso sí, no, porque la placentación, o sea, la placenta tiene una implantación que va, dependiendo de las semanas de gestación, se puede ir como migrando, puede irse moviendo dentro del útero. Y a partir de la semana 28 en adelante, ya se queda fija en donde se va a quedar el resto del embarazo. Y bueno, hay placentas que ya no suben, por decirlo de forma fácil, se quedan en la porción baja del útero y pueden ocasionar sangrados importantes. Otro es riesgo de hemorragia obstétrica de nuevo, y para evitar ese riesgo, pues se hace la interrupción del embarazo vía abdominal por cesárea. Entonces, en realidad no hay una forma clara de estar seguros de que no va a ser cesárea. No lo puedes evitar al 100%. Te tienes que cuidar en todos los sentidos, pero si llegando el momento es necesaria, va a suceder. Claro, desafortunadamente el tercer periodo del trabajo de parto, bueno, ya estando en un trabajo de parto ya en hospitalización, en una sala de expulsión, es muy variable. Incluso podemos hacer cesáreas de urgencia derivadas de alguna alteración en la frecuencia cardíaca fetal, una bradicardia, un accidente de cordón que nos haga actuar de una manera muchísimo más rápida para salvar la vida, no tanto del bebé, sino también de la madre, alteraciones hipertensivas que, como dice Heidi, pueden considerarse de las primeras causas de muerte materna junto con la hemorragia obstétrica. Entonces, sí, no hay manera de prevenir. Muchas veces les decimos, cuando quieren parto,
que justo en ese momento que estamos evaluando no hay una contraindicación para que intentemos un parto, pero siempre pudiera cambiar esa manera de actuar por causas maternas o fetales, sobre todo en este periodo que es muy lábil. Va, lo único entonces que puede hacer es estar segura de estar con un doctor que sea pro parto. Claro. Y de ahí... Y sobre todo la confianza. Tiene que generarse un vínculo de confianza entre el ginecólogo y la paciente. O sea, que sepa que si en algún momento se toma la decisión de que la interrupción sea vía cesárea, sepa que es por algo, ¿no? O sea, que confíe en esa decisión y que obviamente se entregue un buen resultado materno y fetal. Bien. Alguien pregunta, ¿qué me recomiendan para evitar que me salgan estrías? Mi panza aún no bota, pero quiero cuidarme desde ahora que estoy iniciando mi 3er mes de gestación. Pues aquí la situación es mantener muy hidratada esa zona. En general las estrías pues es el sobrecrecimiento del tejido de la piel y por eso pues bueno se marca, ¿no? Son las marcas que se observan en la piel, que pueden ser blancas, pueden ser rojas. La manera más importante de prevención es mantener muchísima hidratación en esa zona desde edad temprana del embarazo, como dicen. Pero también tiene un componente hereditario, o sea, si en la mamá, en la abuelita hay estrías, es probable o más probable que sí haya un poquito de más presencia de estas, incluso también en pieles más blancas. Entre más blanca sea la piel, también hay un poco de más riesgo de que se presenten estrías, pero bueno, ya eso se puede ir viendo, se puede ir previniendo un poco, hidratando bien. Un poco. Un poco. Sí, correcto. Y en realidad ya cuando vemos que ya existe la estría, bueno, pues ya no se va a quitar en el embarazo, pero posiblemente pues pudiéramos considerarlo ya en el puerperio, ¿no? A lo mejor estéticamente no nos gusta mucho, pero bueno, no es que signifique ningún problema, ningún tipo de cosas, se pueden llegar a quitar. Hay mucha gente que, bueno, pues no lo logra y pues continúan con esas estrías. Estéticamente, repito, no es tan agradable para ellas, pero bueno, eso no es un problema médico. Pero no es que se quiten, es que dejan de verse. Pero en realidad la ruptura de la piel ya se dio, ¿verdad? Ya se dio. Sí, no hay nada que vayamos a poder hacer después de que ya se rompió la piel. Nada. Sí, ya no. Ninguna crema milagro. Pues no. Evítenlas, de hecho. Ni siquiera una intervención quirúrgica, pues podrán estirarla, pero es seguir estirando algo que ya está de por sí estirado. Sí, es correcto. Así es. Bueno, bueno, es cierto. Hay otra manera que se está utilizando ahora, que es a través de tatuajes. No se quitan tatuar las estrías, pero se ven menos, ¿no? Se ven menos. Se puede ven esconder menos un y poco. se esconde un poquitín. Bueno, pues con tatuajes ahí está. Vamos a hacer un corte. Muchas gracias. Gracias por toda la participación que han tenido. Sigan enviando sus dudas vía mensaje de texto o video al WhatsApp 56 17 24 71 87. Regresamos. En México, el gobierno actual quiere extraer todo el petróleo que todavía contiene nuestro territorio y además está de parte del uso del carbón. ¿Qué le contestas al presidente? Yo trataría de hacerle entender que lo mejor para el pueblo de México, que lo que obedece a los intereses del pueblo de México y del presidente, es llevar a cabo la transición a las energías verdes de inmediato y por varias razones. Nunca callaré una pregunta ante el poder político, económico o intelectual.
es que esta fiscalía formaliza a los señores Manuel Larrea y Vicente Maldonado por el delito de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte. Delito que conlleva una pena que justifica la petición de esta fiscalía de prisión preventiva. Es que dio un testimonio falso, ¿no? Eso puede perjudicar a Vicente, ¿o no? No hay declaración falsa, sobre todo si tú estás acusado. Pero no es declaración falsa, pues si no me preguntaron nada, Sí, no dije pero nada falso. debiste haberle dicho al fiscal. O sea, ahora pueden inventar cualquier cosa de ti, ¿me entiendes? Si son los Larrea. ¿Tú sabes cómo son los Larrea? ¿Quiénes son los Larrea? ¿Cuáles son los amigos de los Larrea? Cinema 14 presenta Función Estelar. Aquí no ha pasado nada. Martes, 22 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Seguimos respondiendo las dudas que envían al WhatsApp 56 17 24 71 87. Vamos a ver más preguntas. Alguien pregunta, ¿es posible embarazarme después de haberme realizado la salpingoclasia hace 9 años? A ver. Sí, sí es posible. Esa es la respuesta. En realidad, la cirugía es una oclusión tubaria bilateral. Obviamente hay cirugía en la actualidad que puede revertir el proceso, sin embargo, la tasa de éxito después de que se permeabilizan de nuevo las trompas es muy baja. Por lo tanto, si una mujer ya tiene ligadura de trompas o por alguna otra razón las trompas no son permeables, la indicación es hacer con técnicas de reproducción asistida. Y en este caso sería la fertilización in vitro. Ya se escogería el tipo de fertilización in vitro con cada paciente en particular, pero la posibilidad existe y sí se puede lograr embarazo. Es un embarazo, pero a través de otros métodos. Exacto. Ya, es que cuando de pronto dijo sí se puede, yo dije, no, bueno, ya. Es que últimamente he sabido de casos en donde la vasectomía es la que se ha revertido con cierto éxito, ¿no? Sí, la reversión de la vasectomía es más común. El problema con la cirugía de recanalización tubaria es que es una microcirugía. La hemos hecho por mínima invasión, pero justamente lo que decía Heidi es menos del 5% la tasa de éxito. Definitivamente vas a tener mucho más probabilidad de embarazarte que si tienes la oclusión tubaria bilateral, pero lo recomendado actualmente es acudir al biólogo de la reproducción para que valore tu situación, valore situación de la pareja y determinen entre ambas partes el tipo de fertilización que pueden llevar a cabo. Quiero pensar, si esta pregunta en particular dice que se hizo la salpingoclasia hace 9 años y ahora quiere embarazarse. Quiero pensar que se la realizaron siendo muy joven. Sí. ¿Qué recomiendan ustedes en ese sentido? ¿No es una decisión muy importante como para tomarla precipitadamente? De hecho, cada vez es más frecuente, por lo menos en consulta, cada vez llegan mujeres a edades más tempranas refiriendo que no desean ser madres a ninguna edad y que qué se les puede ofrecer para, pues bueno, no reproducirse, no tener ningún embarazo, y la manera definitiva de no tener embarazos es con una salpingoclasia, con una oclusión tubaria. Se les explica obviamente que no es reversible y que sí es definitiva, ¿no? Entonces sí, o sea, cada vez es más frecuente que a menores edades llegan con este tipo de solicitudes. Se les tiene que explicar, se les tiene que orientar, obviamente, que lo piensen, porque si es muy joven quizás, no sé, igual más adelante sí quisiera tener un embarazo, pero bueno, si finalmente es la decisión, es una decisión consciente y bien pensada y meditada, sí se puede realizar. ¿Qué otro método es, digamos, casi semipermanente? Hablaban hace rato del implante subdérmico. ¿Cómo funciona? Bueno, el implante subdérmico es una plaquita que colocamos en el brazo, justamente a nivel subdérmico, y son hormonales de depósito. Es decir, poco a poco va liberando
una hormona que mantiene el endometrio, que es la capa que se les descama cada vez que tiene menstruación, planito. Eso sucede con el implante, sucede con el dispositivo que va en el útero, que se llama Mirena, y esos prácticamente son prácticamente del 99% la eficacia. Únicamente la obstrucción tubaria bilateral y la vasectomía son los métodos definitivos. Los demás, pues sí, tienen tasa de fallo muy baja, pero todos tienen una tasa de fallo. Bien. A ver, alguien nos pregunta, ¿es conveniente aplicarme la vacuna de COVID-19 si estoy a punto de dar a luz? Se puede aplicar, sí se puede aplicar. Realmente no podemos saber, a menos que ya tengas programación de cesárea o algo en particular, sí se puede aplicar. De hecho, lo ideal sería que sí se aplique lo antes posible si es que ya estás en el último trimestre. Bien, alguien más. ¿Qué riesgo puede haber si ya tuve 3 cesáreas y estoy esperando a mi 4º bebé? Tengo 31 años. Ok. El principal riesgo es el que comentaba hace ratito Heidi. El hecho de tener 2 o más cesáreas previas aumenta el riesgo de que si empiezas con un trabajo de parto, el útero espontáneamente se abra. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de la segunda cesárea, es una indicación absoluta de que la siguiente sea cesárea. Eso en cuanto a la resolución del embarazo. En cuanto al embarazo como tal, el riesgo de tener 3 cesáreas incrementa la probabilidad de que tu placenta no se despegue al momento del parto o la cesárea. En primera, que esté baja, que quiere decir que esté muy cerca del cérvix, y en segunda, que esté muy pegada al útero. Eso se llama acretismo placentario. O percretismo si es que la pasa más allá del útero, e incluso hay veces que invade hasta vejiga o intestino, ¿no? Entonces, hay que hacer una valoración muy importante. Incluso hay veces que utilizamos medios diagnósticos como resonancias magnéticas para determinar si puede caber la posibilidad de que haya alguna alteración de este tipo placentaria. Pero bueno, la realidad es que la mayoría de las veces no sucede. Ese es el incremento en el riesgo y en lo que nos tendremos que enfocar en tu control prenatal. Sí, esas son cuestiones que se tienen que platicar, así volvemos a lo mismo con tu ginecólogo o ginecóloga de confianza, sobre todo para saber estos riesgos que existen, sí existen y siempre van a existir por el solo hecho de ya tener un 4º embarazo. Entonces, que tú sepas que pueden suceder incluso, que pueda haber durante la cesárea una necesidad de quitar el útero, que eso es importante, que muchas veces no lo saben o no lo saben en el momento en que va a suceder la cesárea, y creo que es muy importante que lo sepan, que existe el riesgo de que durante la cesárea se tenga que quitar el útero por una situación de acretismo placentario, por ejemplo, ¿no? O incluso una hemorragia obstétrica que no ceda a medicamentos o algunas otras maniobras, va a haber necesidad de quitar el útero. Vuelvan a explicarnos qué es el acretismo placentario. Sí que es. Ok, el acretismo placentario es cuando el útero, las vellosidades que nosotros llamamos, que normalmente anclan la placenta al útero y que normalmente en un embarazo que no tiene antecedente de una cesárea o de un parto, pues normalmente se despega. Eso es cuando ya nace el bebé. Cuando hay un acretismo es porque ese anclaje se va mucho más allá de la capa superficial del útero a capas medias, que sería como el músculo del útero, y más allá, que ya, repito, se llama percretismo placentario. Entonces, es causa, incluso como dice Heidi, de realizar una histerectomía programada. Una histerectomía es quitar el útero. Y eso es la importancia de hacer un adecuado control prenatal. Si no nos damos cuenta y la placenta no se despega en el momento de la cesárea y no sabíamos, eso es causa de una hemorragia obstétrica importante y hay que actuar muchísimo más rápido. Bien. Mucha comunicación entonces también con su ginecólogo, ¿verdad? Alguien nos pregunta, ¿puedo usar juguetes sexuales externos durante el embarazo? ¿Externos? Pues yo creo que sí. ¿Sí, no? Sí, pues en realidad no hay ninguna contraindicación de que lo hagan, ¿no? O sea, nunca les hemos sugerido que ni tengan relaciones ni nada. Eso no está contraindicado. Que no está contraindicado en el embarazo. Lo que les sugerimos es que si van a utilizar juguetes o van a tener relaciones sexuales, lo hagan con preservativo para que las sustancias que secreta el hombre no puedan provocar una amenaza de parto prematuro o un trabajo de parto espontáneo. Por alguna infección que se pueda dar. ¿Una infección? Ya, de acuerdo.
¿De qué manera puedo evitar, nos preguntan, sufrir depresión posparto? ¿De qué manera? Bueno, en realidad no hay una manera de evitarlo como tal. La depresión posparto es más frecuente de lo que quizás se platica o de lo que quizás se diagnostica. Incluso es una entidad, obviamente, que tiene un trasfondo psicológico, psiquiátrico, en donde al momento del parto o durante incluso el embarazo, algunas sustancias a nivel neurológico, a nivel cerebral, no se secretan de la manera correcta y bueno, nos puede provocar una depresión en el momento en que nace nuestro bebé o en el puerperio también. Puede ser incluso tan grave que son depresiones muy fuertes, llegan a suicidarse, llegan a tener intentos suicidas o atentar contra la salud de su bebé, ¿no? Entonces, es muy importante detectarlo a tiempo. Hay ciertas señales y también una cosa muy importante que detona o que funciona como detonante o trigger de esta entidad, de esta patología, es el insomnio. O sea, si una mujer que acaba de tener un bebé no duerme por periodos muy largos de tiempo, esto puede detonar o acelerar si es que ya tiene cierta predisposición a presentar depresión postparto. Y es muy fácil que no durmamos bien cuando acabamos de tener un bebé. Muy fácil, es muy fácil. Entonces sí tenemos que poner mucha atención, sobre todo justo como es el tema del programa después del parto, porque muchas veces nos olvidamos que el puerperio tiene muchísimas más probabilidades de complicarse en ciertas cuestiones que el embarazo, sobre todo pues este tipo de cosas, ¿no? Problemas de coagulación también tenemos que ir vigilando también en este periodo que es el puerperio. Y bueno, pues no hay manera de evitarlo, pero sí hay manera de tratar, poner atención y un manejo multidisciplinario. Eso, atención multidisciplinaria. Entonces, si no se pudo evitar y ya llegamos a ese punto, el ginecólogo es el encargado de decir, necesitarías terapia con algún psiquiatra y algún tipo de... Sí, se le sugiere, ¿no? En general, el familiar, el esposo nos dice o nos cuenta cómo está quizás la paciente, porque muchas veces la paciente en consulta no lo manifiesta como tal. Ya en casos severos, pues sí lo manifiestan, pero en general no lo manifiestan. Entonces es difícil que uno como externo se dé cuenta con facilidad, pero familiares, la mamá, el esposo nos pueden orientar y bueno, ir detectando esos focos rojos y ya hacer la recomendación de que acudan con un psiquiatra. Y no sentir culpa, ¿verdad? Porque claro muchas veces por eso no lo manifiestan, porque deberíamos de estar felices, sonrientes, contentas, atendiendo a nuestro bebé sin dormir. Maravilloso. Sí, no, es una etapa muy compleja, entonces sí hay que apoyarnos de todos. Sí, claro, por supuesto. Y además entender que el embarazo como tal, el embarazo no es un estado patológico, el embarazo es un estado fisiológico, ¿no? Que se puede complicar, pues por supuesto, lo hemos estado platicando, pero el embarazo como tal es un estado fisiológico. Entonces, nada más hay que poner atención y sobre todo, como dice Heidi, por parte de los familiares, no resten importancia si ustedes están viendo que su esposa, su tía, quien esté embarazada, quien esté justamente en el puerperio, tiene un cambio de ánimo que a lo mejor ella no se está dando cuenta. Entonces, tomar las medidas necesarias y como repetimos, ¿no? O sea, un manejo multidisciplinario es la base del tratamiento. Bien, tenemos que ir a un corte, pero les recuerdo que nos pueden enviar todas las dudas que tengan vía mensaje de texto o un breve video al WhatsApp 56 17 24 71 87. Regresamos. Es necesario sabernos capaces, buscar ayuda, buscar aunque no sepamos bien lo que buscamos, buscar hasta encontrar algo que nos haga sentir fuertes y motivados. Realmente, hoy sí me siento viva, ¿no? Anteriormente, pues realmente no me sentía así, ¿no? Cuando consumía drogas y cosas así, pues no me sentía ni siquiera yo, ¿no? Y hoy sí puedo darme cuenta que
me siento viva y que me siento yo. Retrato de una adicción. Domingo, 20 horas. Miércoles, 17 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Esta cuarentena puede arruinarnos. Salvador. Pero ya se han llevado el cuerpo de Hortensia, ¿no? Entonces, ¿qué problema hay? Hemos estado aquí toda la tarde y nadie más muestra síntomas. Me temo que no es así. ¿Hay más afectados en la fábrica? Varios obreros tienen escalofríos y fiebre. Prométeme que te tomarás todos los zumos que te traigan, por favor. Te lo prometo. Muchísimas gracias por llamarme, Adela. Solo escuchar tu voz me siento más animada. Hasta luego. Seis hermanas. Gran final. Miércoles, 14 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Consulta Directa es una producción de los medios públicos y nuestros compañeros de Canal 22 prepararon la siguiente cápsula sobre las actividades culturales que podemos disfrutar en la nueva normalidad. Magnetar es un simulacro social que se encuentra en caos, en el que existen dos perspectivas, uno masculino, de juguete en donde todo es divertido, lleno de color y violencia, y un segundo mundo, el de las mujeres, que salen de la tierra, que hablan desde la poesía y el dolor. Claramente trae mucha carga y mucho peso de lo que son las muertas de Juárez, de la violencia que el norte de México vivía y vive, como bien dices, en esta época. Y es una violencia que se ha extendido y bueno, la vivimos desde hace muchísimos años, creo yo, en todo México. Entonces justamente habla, el que la obra siga siendo vigente, pues es muy triste, es muy doloroso porque nos habla de una violencia que no solamente no ha disminuido, sino más bien yo siento que ha aumentado. Esta obra, escrita por Raúl Valles, es una comedia que trata cómo el asesinato y la tortura se vuelven juego en un país en donde los hechos violentos no tienen consecuencias. Creo que las posibilidades a las que ofrece el teatro y la poesía, no como poesía escrita, sino la poesía escénica, que abre el encuentro entre dos seres humanos, tiene que ver con la posibilidad de empatizar. Y sí, la violencia en la que se está abriendo la obra no es exclusivamente de las mujeres, también está la violencia pues de los desaparecidos, de las desaparecidas, está la violencia de los cuerpos mutilados. El ridículo de la obra detona risa en el espectador, es un espejismo y el asedio de la violencia en la sociedad mexicana. Estaremos en las plataformas del Teatro de la Capilla porque por situación sanitaria actual, lamentablemente todavía no podemos tenerla de manera presencial, ya que el elenco es muy grande, son 8 actores y actrices. Estaremos los sábados de junio a las 8 de la noche en la plataforma del Teatro de la Capilla. Pueden entrar a teatrolacapilla.com y ahí estará Magnetar. Seguimos atendiendo sus preguntas, por supuesto, con la ayuda de nuestros especialistas. A ver, antes del corte hablábamos de la depresión posparto y de que no hay como una forma específica de prevenirla. Preguntan cómo impacta la depresión posparto en el desarrollo de mi bebé. ¿Qué tanto dura una depresión posparto normal? ¿Qué tanto se puede extender? ¿Qué tanto puede impactar en el desarrollo de un bebé? Bueno, definitivamente lo principal, como lo comentábamos hace ratito, es una detección temprana. Y esto para también un tratamiento oportuno y temprano para que no nos lleve 6 meses en recuperar una depresión postparto.
Puede impactar en cuanto a la falta de alimentación del bebé. La mamá se siente culpable, no tiene ganas de comer, no tiene ganas de lactar, no tiene ganas de cuidar al bebé. Entonces sí es un problema bastante fuerte que pues obviamente no solo impacta en la pareja, sino también en el bebé. Y es una de las principales formas en que se empiezan a dar cuenta los familiares que están en el círculo cercano de la mamá, ¿no? Que se empiezan a dar cuenta que el bebé está quizás en el cuarto, ella está en otro cuarto, o está llorando, o no sale del baño, o no le interesa incluso cambiarlo, si es que hay necesidad de cambiar pañal, o lactar, o como dice Armando, ¿no? O sea, todas estas cuestiones son como focos rojos que el familiar o los familiares que están en el círculo cercano pueden ir empezando a detectar, y entre más pronto se detecte es mejor. También es importante hacer saber que si ya hubo un periodo quizás, aunque no hubiera estado embarazada, con depresión, es muy importante saber que ese es un factor de riesgo para presentarlo durante el embarazo o durante el puerperio. Entonces, ¿puede impactar en el desarrollo del bebé por la falta específica de alimento, de atención, de afecto? Pues de todo, ¿no? Todo. De todo. Claro, por eso se vuelve súper importante detectarlo muy a tiempo. Bien. Alguien más. Estoy en mi semana 28 y a la 14 seguía menstruando. No sabía que estaba embarazada y la verdad es que no me cuidaba. Seguía tomando y fumando. No mucho, pero ¿puede tener complicaciones mi bebé? ¿Cuáles? Pues bueno, el hecho de que haya tenido sangrado durante el embarazo se conoce como amenaza de aborto, perdón. Y hay veces que sí, hay casos que sangran durante todo el embarazo o tienen manchados o lo que se conoce como spotting durante todo el embarazo. Y muchas veces esa es la razón por la cual si es una persona que tiene sobrepeso, obesidad, a veces no se dan cuenta en épocas tempranas o en estadios tempranos que tienen un embarazo. Si ya se detectó que estás embarazada, pues bueno, lo ideal es ya acudir a tu consulta, a tu consejería, con tu ginecólogo para que se evalúe el por qué estás con este tipo de sangrados o con este tipo de manchados. Suspender evidentemente todo consumo de alcohol o drogas, tabaco, etcétera, y evaluar, ¿no? Hacer otros ultrasonidos, hacer una evaluación quizás por el materno fetal para que detecte si hubiera algún efecto de todo digamos, el uso de alguna droga, el tabaco o alcohol durante el periodo temprano del embarazo que pudiera haber afectado el crecimiento o desarrollo del bebé. ¿Eso es lo que podría afectar? Sobre todo el tabaco nos podría impactar en el crecimiento del bebé. Es algo súper importante en nuestro medio. Suspender lo más pronto posible. Si no lo suspendiste en el primer trimestre, suspenderlo ya. Porque sobre todo en este periodo que vas a empezar, que es el tercer trimestre, tu bebé va a empezar a crecer más o tendría que empezar a crecer más. Y si hay algún factor que esté impidiendo que crezca bien, nos vamos a poder dar cuenta mediante estudios ultrasonográficos, mediante estudios de flujos sanguíneos de tu bebé, para ver si impactó o no impactó el uso del tabaquismo durante el embarazo. Entonces, pues nunca es tarde. Si te diste cuenta al segundo trimestre, hay que suspenderlo. Ya lo suspendió. y bueno, eso dice, seguía tomando y fumando, pero ya no. Okay. A ver, hace rato preguntaban sobre el tema de las relaciones sexuales. Alguien más pregunta, ¿es recomendable tener relaciones sexuales durante el embarazo? En la pregunta anterior hablaban de no se les dice que no. Ahora, ¿es recomendable? ¿Sí? Pues en realidad no. En realidad no lo recomendamos, pero no está contraindicado. O sea, repetimos la respuesta porque que quede muy claro. O sea, tampoco es algo prohibitivo. Hacerlo con cuidado, por supuesto, con las recomendaciones que estamos dando y sobre todo porque en el embarazo tenemos más riesgo de presentar infecciones vaginales, infecciones de vías urinarias y estos llevan a amenazas de aborto o amenazas de parto pretérmino. Entonces, de preferencia evitarlo, pero si ustedes quieren hacerlo con responsabilidad y con las medidas que estamos comentando. Con preservativo. Claro. De preferencia. Bien. Alguien más. Tengo 36 años y quiero embarazarme por primera vez, pero siempre he tenido ovario poliquístico. Me han dicho que podría tener riesgo de diabetes gestacional. ¿Qué tan probable es esto? ¿Durante el embarazo puedo tomar metformina para corregir el problema? Bueno, son varias preguntas. Vamos a empezar por la primera.
Si tienes síndrome de ovario poliquístico, ya te lo diagnosticaron y estás en tratamiento y como parte del tratamiento es metformina, síguelo usando, o sea, sí es correcto y sí puedes embarazarte. Quizás cueste un poquito más de trabajo que la población en general o que las mujeres en general que no tienen el padecimiento del síndrome de ovario poliquístico, pero se puede lograr un embarazo, o sea, ahí podemos darte cierta ayuda para la ovulación, por ejemplo, pero bueno, sí se puede lograr. Ahora, si logras el embarazo tomando metformina, tampoco pasa nada, o sea, no se preocupen por esa situación. Ya cuando se logre el embarazo, quizás se cambia la medicación, unas cosas por otras, se evalúa la necesidad incluso de que la sigas usando y se hace un tamizaje del primer trimestre para búsqueda de diabetes gestacional. Si no te la han diagnosticado, entonces quiere decir que no la tienes, ¿no? Entonces, durante el embarazo sí puede incrementar el riesgo, sí, pero para eso existen estudios de tamiz, o sea, de búsqueda de esta enfermedad en particular y lo ideal es que se detecte pues lo más temprano que se pueda. Bueno, aquí creo que lo primordial es entrar al embarazo en las mejores condiciones posibles, en las mejores condiciones nutricionales, en las mejores condiciones anímicas, en las mejores condiciones en general. Y la manera de entrar a un embarazo con un síndrome de ovario poliquístico es, bueno, en primer lugar, pues como dice Heidi, muy probablemente tengas un poquito de dificultad para embarazarte, pero una vez que ya estás embarazada, la metformina no se debe suspender. Antes, hace 15, 20 años, posiblemente teníamos contraindicada la metformina y los medicamentos que disminuyen la diabetes gestacional, la resistencia a la insulina, diabetes en general, pero en este momento no, ya nos hemos dado cuenta que ni son teratogénicos y al contrario, el beneficio sobrepasa por mucho el riesgo y justo el hecho de que tengas una resistencia a la insulina por el síndrome de ovario poliquístico, pues te incrementa el riesgo de que tengas alguna alteración en el metabolismo de carbohidratos, no solo diabetes gestacional, sino cualquier intolerancia a carbohidratos que pudiera tener un impacto en ti y en tu bebé. Entonces, por supuesto que puedes continuar con la metformina en el embarazo y los tamizajes necesarios desde el primer trimestre para evitar cualquier complicación. Tenemos poco tiempo ya y varias preguntas. Vamos a tratar de responderlas muy, muy breve y muy conciso para abarcar más. Claro. Alguien nos pregunta, debido a la falla de anticonceptivos, he interrumpido 2 embarazos. ¿Puedo tener algún riesgo de aborto espontáneo si decidiera embarazarme después? No como tal, pero sí, más bien, quizás puede haber alguna dificultad para lograr este siguiente embarazo, porque hubo ya una instrumentación, una manipulación del útero al haber interrumpido 2 embarazos previos. Obviamente habría que ver las características en que se dio esto, si solo fue con uso de medicamentos, si fue una interrupción con aspirado o si fue un legrado instrumentado, ¿no? Entonces, quizás más bien el riesgo iría en términos de lograr un nuevo embarazo. Más allá de tener un aborto espontáneo. Bien. ¿Qué ejercicios debo hacer para mantenerme en forma y estar más saludable ahora que estoy embarazada? ¿Cuáles podría hacer para después de dar a luz al bebé? Lo que les recomendamos durante el embarazo es justamente que no estén estáticas, que realicen ejercicios aeróbicos, sobre todo que no tengan que ver con alto impacto. Pueden nadar, se recomienda mucho, bicicleta física, caminata, una caminata leve. Hay quien incluso llega a hacer hasta CrossFit y este tipo de cosas que implican un mayor esfuerzo. De preferencia no, pero ejercicio aeróbico, al menos caminata 30 minutos al día. Hay yoga para embarazadas que obviamente restringen un poquito los movimientos que pudieran considerarse peligrosos para el embarazo. Y en el puerperio, pues igual. En el puerperio, justo por el riesgo que comentábamos de alteraciones en la coagulación, pedimos que no estén estáticas, ¿no? Perfecto. Llegamos al final de esta emisión de Consulta Directa. Muchísimas gracias a la doctora Heidi Ortiz Reyes, ginecóloga obstetra, bióloga de la reproducción con alta especialidad en cirugía de mínima invasión. Gracias. Muchas gracias. Gracias también al doctor Armando Avilés Bacre, ginecólogo obstetra con especialidad en medicina materno-fetal y alta especialidad en cirugía de mínima invasión. Gracias a ambos. Connie, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por estar siempre en contacto con nosotros a través del WhatsApp. Consulta Directa se hace por y para ustedes. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta entonces.